Brede, a pocos kilómetros de Burdeos, Francia. Hijo de Jacques Dissecon, su padre. Su familia perteneció a la llamada nobleza de Toga. Su madre murió cuando Charles tenía 7 años de edad. Era la heredera de una importante fortuna que aportó el baronazgo de la Brede. En ese mismo año el Parlamento inglés impone definitivamente una monarquía constitucional en Inglaterra, mientras que en Francia el largo reinado de Luis XV parece asegurar el poder absoluto del rey. Pese a la crisis y el descontento que se manifestó a su muerte en 1715 a los 76 años, Montesquieu estudió en la Escuela Católica de Juilly y posteriormente la carrera de Derecho, siguiendo la tradición familiar. Primero en la Universidad de Burdeos y más tarde en París, estando en contacto con los intelectuales de la capital francesa en 1714. Tras la muerte de su padre, vuelve a la Brede, donde ingresa como consejero en el Parlamento de Burdeos. Pasa a vivir bajo la protección de su tío, el barón de Montesquieu. En 1715 contrae matrimonio con Jean Lartigue, una protestante que le aportaba un importante dote cuando él contaba con 26 años. Al año siguiente hereda una fortuna a causa de su muerte al fallecimiento de su tío, como también el título de barón en el Parlamento de Burdeos. Para esa época, Inglaterra se había autoproclamado una monarquía constitucional a consecuencia de su Revolución Gloriosa y se había unido con Escocia en la Unión de 1707 para formar el Reino de la Gran Bretaña. En 1715 fallece Luis XV, que había reinado por mucho tiempo y es sucedido por Luis XVI, que contaba con 5 años de edad. Estas transformaciones nacionales causaron un gran impacto en él. Montesquieu se refirió a las reformas repetidamente en sus escritos. Al poco tiempo recibe reconocimiento literario por la publicación de su obra. Montesquieu también era tenido en cuenta en alta estima de las colonias británicas en América, como un campeón de la libertad británica, aunque no de la independencia norteamericana. El estudioso de la política Donald Lutz ha descubierto que Montesquieu era la persona más comúnmente citada en temas de gobiernos y política en América Británica colonial revolucionaria, siendo citado por los fundadores norteamericanos más que en ninguna otra fuente con excepción de la Biblia. Luego la Revolución estadounidense, las obras de Montesquieu continuaron ejerciendo una poderosa influencia en muchos de los pensadores y fundadores de los Estados Unidos, particularmente en James Madison y Virginia, uno de los padres de la Constitución. La filosofía de Montesquieu en el sentido que debe establecer un gobierno de forma tal que ningún hombre tenga miedo de otro, fueron un recordatorio para Madison y otros que un cimiento libre establece para su nuevo gobierno nacional requería de poderes separados, claramente definidos y balanceados. Durante esta época, y como un miembro de la Academia de Ciencias de Burdeos, presentará varios estudios sobre las glándulas suprarrenales, la gravedad y el eco. Su función de magistrado le aburre, por lo que termina vendiendo el cargo y dedicándose a viajar por Europa observando costumbres e instituciones de los diferentes países. Pasa por Austria y a Hungría. Permanece un año en Italia y 18 meses en Inglaterra. Antes de trabajar regresa a Francia, además de trabajar en varias obras adicionales sobre sociedad y política. Sufre de una severa reducción de su vista al momento de su fallecimiento el 10 de febrero de 1755. En París, a la edad de 66 años, está completamente ciego. Su cuerpo se encuentra enterrado en la iglesia de Saint-Sulpice en París. La aspiración de libertad y su servicio concepto de la felicidad en el sentido cívico, si bien se desenmarca de otros autores de la época por su búsqueda de un conocimiento más concreto y empírico en posiciones a la abstracción y métodos deductivos. Podemos decir que como difusor de la Constitución inglesa y teórico de la separación de poderes se encuentra muy cercano al pensamiento de Locke, en tanto que como autor de las cartas persas podría situarse próximo a Saint-Simon. Sin embargo, el pensamiento del señor de la Brede es complejo y tiene esa personalidad propia
que le convierte en uno de los pensadores más influyentes en el seno de la historia de las doctrinas políticas.